Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos la semana con un tema que obviamente es importante porque el día 28, el pasado sábado, venció en sus cargos, la duración del cargo del presidente de la Corte de Cuentas y también del primer magistrado de esa institución. La Corte está en manos en este momento del segundo magistrado y lo estará solamente hasta el día 8 de julio, porque ahí vence el plazo del segundo magistrado. De ahí para adelante quedaría totalmente acéfalo. Por lo tanto, la elección de la nueva autoridad de la Corte de Cuentas solo tiene un periodo máximo de 8 días, exactamente. Si no, habría acefalía. Y obviamente estamos hablando de una de las instituciones más importantes para el país, cuál es la entidad contralora de todos los fondos públicos. Vamos a conversar esta noche con 3 miembros de la subcomisión especial de la Comisión Política que está analizando los expedientes de los aspirantes a presidentes y magistrados de la Corte de Cuentas. Los presento inmediatamente. Milena Calderón de Escalón, diputada del Partido Arena. Buenas noches, Milena, bienvenido. Buenas noches y un gusto poder compartir con mis colegas de la subcomisión. Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional. Buenas noches, Nacho. Mario. Un saludo muy especial a doña Milena y a Normita y a los amigos televidentes que pues, nos están viendo a través de esta entrevista. Norma Guevara, diputada del partido FMLN, jefa de fracción de ese partido y miembro de esta comisión. Buenas noches, Norma. Bienvenida. Gracias, buenas noches, Nacho. Un saludo a Milena y a Mario. Para muchos puede ser, digamos, que esto se interprete como un atraso, porque realmente en este momento no hay presidente, sino que hay un presidente en funciones, que es el segundo magistrado. La diputada Norma Guevara ha reiterado muchísimas veces que no hay acefalía. Está bien, no hay acefalía, pero no hay un presidente electo en este momento. Y quedan solamente 8 días, lo que es muy poco tiempo. Norma, ¿sale en 8 días esto o está difícil que salga en 8 días? No puedo decirte, mañana tenemos reunión. Hemos hecho la parte más complicada de trabajo. El retraso tiene que ver con la tardanza en la cual tuvimos las informaciones de 14 instituciones diversas, a las cuales por las profesiones que son también diversas, la subcomisión debió pedir antecedentes sobre el ejercicio profesional de cada una y cada uno de los aspirantes. Mañana esperamos ver otro ángulo, que es los expedientes por el lado de las autorías, por los créditos profesionales, por las experiencias de los profesionales, y desde esa perspectiva aspiraríamos a escoger, ya no a descartar, sino a escoger a los que a juicio de la subcomisión tengan o reúnan mejores condiciones. Quisiera, Nacho, aprovechar para decirte que la subcomisión ha hecho un trabajo técnico y hay varios aspectos que quizá vale la pena de entrada recalcar. No hemos respetado el honor, el derecho a la intimidad, para decir, de los aspirantes. Hemos acordado en la subcomisión no descalificar a nadie. Vamos a analizar, y lo hemos hecho con seriedad, los informes, pero no estamos para ventilar públicamente nombres o elementos que ya hemos comprobado. A veces una institución manda un informe y a los días, como lo hemos requerido, resultó ser un homónimo. De modo que una situación no superada y que con un día o 2 días después esa situación ha sido superada. Por eso hemos acordado en la subcomisión no ventilar esto por la vía de la descalificación, algo que pueda, porque confiamos en que si 83 personas acudieron a la asamblea creyendo tener las condiciones, las cualidades para ser electos, debemos mínimamente respetarlo. Y esperaríamos que cuando ya tengamos una nómina de la cual puedan ser escogidos los funcionarios, entonces sí, se la entregaremos a la comisión política. Norma, tú dices no calificamos a nadie, pero se depuraron
una cantidad 33. de 33. Sí. ¿Cómo se depuramos a 33? Bueno, mira, tenemos reportes de policía, de varias instancias de la Corte Suprema, de la misma Corte de Cuentas, de la Fiscalía, de Ministerio de Hacienda, de... Sobre la base de antecedentes que impedían que pudieran ser candidatos. Digamos que aspectos de su situación ante el fisco, de su situación ante la Fiscalía, puede dar a que más adelante alguno de los señalamientos pueda ser objeto de cuestionamiento. Ya. Digamos que si tenés investigaciones pendientes y en proceso, pero coincide lo de la Fiscalía con lo de la policía, entonces hay algo allí que más adelante, hoy no es problema, pero más adelante puede llegar a serlo. O dentro de los que son abogados, dentro del ejercicio de la profesión, les han señalado determinados problemas, entonces decimos, es preferible contar con los que no tienen este tipo de dificultades. A ver, algunos medios se han quejado de poca transparencia en esto, exactamente por lo que ustedes han dicho, que no van a descalificar a nadie, que no van a señalar casos específicos en forma pública, porque no pueden hacerlo, porque hay también un derecho del aspirante de no ventilar ese tipo de cosas, pero de acuerdo a muchos medios, no son 33 los señalados, hay muchísimos más, incluso gente que permanece en los listados, en los 50 que todavía están, digamos, ¿cierto?, y que van a ser entrevistados, que tienen algún tipo de señalamiento, y algunos señalamientos así clarísimamente que no pudieran ser magistrados. Mario. Mira, yo creo que alguien venga y quiera hacer señalamientos o denaturalizar el trabajo que ha hecho la subcomisión, obviamente que es muy atrevido. La comisión, obviamente, la subcomisión, para poder tomar una decisión y ir depurando la lista de 83 y llevarla a 51, obviamente que tiene que buscar mecanismos de diferentes tipos, y uno de los mecanismos es el récord profesional de la persona, o sea, este hombre o mujer, su vida, digamos, privada, digamos, en el aspecto aquel cuando, por ejemplo, o particular, de si tienen algún problema con la Procuraduría General de la República, el hecho de las cuotas alimenticias, cosas como esas que obviamente alguien se debe de cuidar, y antes de meter los documentos o las currículas, digamos, al momento de hacer la publicación, la Asamblea Legislativa, deben de ser cuidadosos en no tener pendiente nada con el Ministerio de Hacienda, revisar su récord profesional, en el caso de los abogados, que no estén demandados por casos que ellos obviamente han representado o les ha tocado de alguna manera intervenir, ya sea como defensa o como acusadores. En ese caso en particular, yo creo que varios mecanismos nos van a permitir reducir ese número. No podemos decidir sobre los 83 de la noche a la mañana. Pero para quedar claro, los 50 o 51 que están... 51. Que no fueron, o sea, los que siguen, ya hay claramente 83 o 82 depurados. Estos 51 no tienen antecedentes que les impida ser magistrados. Es que se va haciendo por etapa, Nacho, y eso hay que aclarárselo a la población entera. La primera etapa, obviamente, ya pasó la primera depuración, viene la segunda, que el día de mañana la comisión va a tomar cartas en el asunto. Esos 51 puede ser que al final la subcomisión determine que sean 20, que sean 30, pueden ser que sean 15, porque a partir de mañana empieza ya el trabajo de la comisión a ver la idoneidad la competencia notoria, empieza ya a revisar si obviamente la profesión o el candidato o candidata es idónea para el cargo. Ya, no hay un número entonces finalmente de cuánto van a proponer. No. No hay un número. No hay. Pueden proponer 5, 10, 15, 20. Pueden ser 6, 9, 15, 30, los que al final la comisión llegue a la conclusión que van a ser entrevistados, y la tercera depuración va a ser a través de las entrevistas. Y ahí ya que dejamos, como las entrevistas son públicas, la población las va a poder ver a través del canal en cable y de los medios de comunicación que van a trasladar esa información,
ahí tú puedes... ¿Cuándo pudieran empezar a hacer las entrevistas? Esta semana. Espero que esta semana. La comisión puede acelerar. O sea, por lo tanto, sí se hace bastante difícil que pueda cumplirse para el día 8, ¿no? No, yo creo que, mira, si hay voluntad política, ¿se puede? ¿Sí? Y hay compromiso claro que se puede hacer. Ok, Milena, uno de los impedimentos para ser magistrado señalado por la Sala Constitucional es la no militancia. ¿Se está tomando en cuenta en esta subcomisión que no puede haber un militante de partido candidato a magistrado? Yo quisiera decirte de que la subcomisión hemos trabajado de una manera, yo diría, muy técnica y muy profesional, en el sentido ¿Por primera vez de que ustedes recuerden esto? No, pero en hemos puesto un empeño... Estoy poniéndolo para que la gente entienda. Sí. Estamos mejorando. Hay hoy día una comisión que trabaja más estrictamente. Nacho, yo diría que sí, porque esta subcomisión ha hecho un esfuerzo de trabajar con muchísima responsabilidad y además de eso... teniendo algunos acuerdos como el respeto a la privacidad de las personas, el que pudieran en algún momento, si debían en el fisco y lo pagaron, llevar su solvencia. Entonces, hemos respetado a las personas que quieren optar a ser, que son candidatos a la magistratura. Pero yo quiero decirles que es importante que la ciudadanía sepa que la investigación es una investigación exhaustiva. Fíjate que le preguntamos a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos, al CNJ, a la investigación profesional, a la investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, a Providad, al Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas, al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio de Hacienda, al Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública para los que son contadores, a la Dirección General de Centros Penales, a la Policía Nacional Civil. Entonces, cuando tú ves que todas esas instituciones han tenido que hacer un gran trabajo porque han tenido que mandar todo un informe de 83 candidatos. No sé si preguntaste también al Tribunal Supremo Electoral. Sí, ahí está. Supremo Electoral. Y en eso quiero decirte que hasta ahora, de los 50 que tenemos finalistas, por decirlo, 37 optan para la presidencia. Los otros optan para cualquier magistratura, pero 37 optan para la presidencia. Entonces, tenemos un número bastante grande que el día de mañana nos toca esa segunda estudio a profundidad de cumplimiento. Yo traía la sentencia que la Corte dio sobre esto y es muy específica cuando habla, dice, es imperativo que aquellos, o sea, los magistrados que sean nombrados, no tengan ninguna afiliación partidaria. Ok, párate un poquito, Milena. La única forma de establecer afiliación partidaria es que el partido voluntariamente señale si es militante de este partido o que esté registrado dentro del Tribunal Supremo Electoral como magistrado de un partido. Tengo entendido que el Tribunal Supremo Electoral señaló 14 de ellos como militantes. Algunos, sí. 14. ¿Esos 14 ya fueron depurados? No. ¿Por qué? No todos, porque todavía estamos en el proceso de que después, como te decía Mario, primero hicimos esto, luego vamos por la idoneidad, luego vamos por lo que dice la sentencia, entonces tenemos que ir como dando los pasos indicados. Ahora, y a la hora de la entrevista, en esta comisión, ¿existe el consenso de que debe respetarse esa resolución de la sala? En el sentido de que no puede haber un militante que aspire a ser magistrado. ¿Te puedo dar mi opinión muy consenso? Personal? ¿Existe consenso? Yo por lo menos creo que una sentencia de la Corte es de obligatoria cumplimiento y por eso se debe de cumplir. Voy al corte, vamos a ver con el tema porque parece, digamos, que no hay consenso. Ya volvemos. No me quedó claro si la comisión ha analizado este tema, que es un requisito... En la medida, Nacho, en que la comisión ha requerido al tribunal un informe,
es porque es un criterio a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es la afiliación? ¿Cómo se registra? ¿Y cuáles son las lealtades de profesionales respecto a grupos, respecto a partidos? Porque qué galán que el del partido se registra, pero el de grupos económicos no hay manera de saberlo, o mucho peor, a otro tipo de grupos delincuenciales. Esto es difícil de valorar y nosotros por eso hemos planteado la importancia, y digo nosotros, aquí yo lo asumo de todo, que el criterio es buscar dentro del mandato y que la ley nos permite, porque hay un plazo para aspirar dentro de lo que tenemos, buscar lo que sea más de consenso y que entre todos miremos como lo mejor. En esa lógica es que venimos trabajando y yo espero que así terminemos. Es nuestro propósito escoger una Corte de Cuentas respetuosa de la Constitución y de la propia ley de Corte de Cuentas. Por ejemplo, es inadmisible que yo no me había enterado, pero parece que una práctica de auditoría reciente lleva a fiscalizar periodos ya vencidos. Eso no está en la ley, es un defecto. Si una autoridad anterior dejó pasar una fiscalización que no fue hecha hasta el final, pues es un error, y ya con señalarlo como error basta. ¿Ese fue el caso que se involucró a la diputada Ana Vilma Escobar? ¿Que se estaba viendo un periodo vencido? Parece, yo no tenía conciencia de que hay un proceso de auditoría sobre el caso, pero la ley es bien clara. La ley no nos gusta, hay que pedir que se cambie. Okay. Pero nos gustaría titulares de la Corte de Cuentas que sean racionales, que cumplan los requisitos constitucionales, que tengan un perfil personal y profesional que permita prever que pueden ser racionales, cumplidores de la ley, cumplidores de la Constitución, y que le respondan a las expectativas que tenemos, tanto quienes elegimos de ver una Corte de Cuentas que cada vez cumple mejor la ley, como las expectativas que tiene la ciudadanía de reclamo a todos los que ejercemos algún nivel de responsabilidad pública. Quiero que nos quede claro, yo creo que a todos los que estamos, yo y que me está viendo el programa, guste o no guste el fallo de la sala, porque obviamente si entráramos acá, si nos gusta o no nos gusta, que es bueno o malo, pero hay un fallo. Pregunto, ¿ese fallo se va a respetar, guste o no guste, en relación a que no puede haber un magistrado elegido, electo, que sea, que tenga una militancia política? Mira, perdóname que reitere sobre esto. Cuando elegimos al actual presidente, antes de elegirlo dijo, el único partido que el único jefe de fracción que me ha oído es el jefe de fracción de Arena. Y realmente por él votamos todos. Sin embargo, hay quienes recuerdan que en algún tiempo perteneció a un partido, pero no dice la sentencia pertenecer o haber pertenecido. Dice pertenecer. Entonces, dice pertenecer. Dice pertenecer, no dice haber pertenecido, de manera que si alguien en algún momento perteneció, como ya es obvio del señor que terminó como presidente, evidentemente en algún momento fue, pero los partidos no tienen grilletes para amarrar a un miembro, a un afiliado toda la vida. Ahí hemos recibido en la subcomisión expresiones de renuncia de dos partidos. De dos partidos y las hemos recibido. Entonces, y tenemos comprobantes de personas que dicen haber aparecido en una firma de fundación de un partido que sostienen que ellos no firmaron. Y de esos casos la Fiscalía conoce mucho. Bueno, hay varios de partidos nuevos que parece. Entonces, pero ese es mi pregunta era, los magistrados, el Raúl López, que hasta el día de hoy era magistrado, o hasta el día, perdón, del sábado pasado, sí, era primer magistrado, tengo entendido que aparece como militante, igual que el que está en funciones, Joel Valiente. Ellos, ¿cómo se les considera en ese caso? Te voy a explicar. En el caso de Raúl López, aparece como que ha firmado
lo digo porque vos lo tocaste, a pesar de que nosotros no lo hemos señalado. Y en teoría tú no debieras conocer eso, ¿verdad? En teoría, en lo que hemos pactado en la comisión, significa que alguien... Parece que había bastante filtración porque se sabe todo. Yo no, ¿verdad? Yo no, pero como tú lo tocas, entonces no lo vamos a dejar en el aire y te pido que no toquemos los demás. Pero en el caso de Raúl López aparece como firmante del PES, ¿verdad? Y él sostiene no haber firmado ese libro y ha pedido al tribunal esclarecer eso. Así hay otro del PSP. ¿Y en el caso de Joel Valiente? Y en el caso de Joel Valiente, no recuerdo, ahorita no podría darte respuesta. Ya envió la renuncia. Es el actual, ¿verdad? El actual, sí. Pero él ya envió renuncia. Ajá, ok. Casos, voy a tener que dar nombre, porque están todos los medios, es una información pública, de Rosalío Toche, por ejemplo. De Rosalío Toche, que hasta hoy día hubo fiesta cuando se fue por parte de los trabajadores, que se señala que tiene juicios en Fiscalía General de la República y también, digamos, en la Procuraduría de Derechos Humanos, básicamente por expresiones contra la mujer o por maltrato personal. Esos son básicamente, para que quede claro, no son delitos más allá de eso, pero obviamente tiene, digamos, cierto. Y el otro caso de Astor Escalante, que ha sido duramente cuestionado por su quehacer en esos 2 meses que estuvo en la CIGET y que tiene una investigación pendiente por parte de la Fiscalía en ese caso. ¿Pudieran considerarse como aptos, Mario? Mira, yo quiero decirte que la comisión va a hacer su trabajo. Obviamente que no vamos a venir a hacer el trabajo aquí ante los ojos. Podemos hacerlo, no hay problema. No es conveniente y no es correcto porque no creo que sea lo más profesional y ético de parte nuestra de venir a descalificar a un ciudadano que por el momento se encuentra en el listado. Los criterios ya la comisión los ha determinado y en efecto vamos a considerar aspectos importantes de la sentencia, porque la sentencia, si tú la lees, la puedes interpretar de una forma, si Normita la lee, la va a interpretar de otra forma, y si yo la leo, la voy a interpretar de otra forma. El problema es que puede haber una hay cosas en las cuales hay aspectos, digamos, importantes de la sentencia que posiblemente la interpretación que tú hagas, como lo haga Normita o doña Milena Calderón de Escalón, lleguemos a la misma conclusión que le hemos interpretado correctamente. Pero hay aspectos importantes de la sentencia que se prestan para una interpretación diferente. Por ejemplo, en la sentencia esa habla de... Una palabra te puede dar un enorme significado. Y te habla, por ejemplo, que sea obvio, la palabra obvio. Entonces, cuando te dice, voy a partir del hecho, de que, y de un caso hipotético, partamos del hecho, doña Milena es fundadora de Arena, pero sus hijos nunca pusieron una firma en la fundación de Arena, y son profesionales, y quien dice que no tengan derechos políticos que la misma Constitución les da, pero esa palabra que ellos ponen en la sentencia, que sea obvio, entonces, bueno, es hija, y si es candidata, es obvio que no va a tener independencia para poder ejercer el cargo de elección. Se le están violando derechos políticos plasmados en el artículo 72, que habla de forma clara y precisa, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determina esta Constitución y las leyes secundarias. Entonces, claro, si yo lo interpreto desde ese punto de vista, también voy a entender de que partamos del hecho de que cualquier ciudadano salvadoreño que en este artículo 72 dice que tiene el derecho de ejercer el sufragio, de organizar, de asociarse para constituir partidos políticos o ingresar a los ya constituidos. Eso es un derecho político que se lo da a la Constitución al ciudadano. Mario, una sentencia... Mario, pero me imagino que también tendrán que ustedes pensar que el día de mañana una demanda ante la sala puede terminar con la destitución de ese funcionario, como ya ha ocurrido durante todo el año pasado. Entonces, me imagino que será un poco más delicado ese análisis en relación a no caer en lo mismo, ¿no? No, pero yo quiero aterrizar con el punto. Hablo de que la sentencia puedes interpretarla vos a criterio personal, pero hay aspectos importantes dentro del mismo cuerpo constitucional en el que también
hay que ir desarrollando, revisando palabra por palabra, frase por frase de esa sentencia, en la que tampoco violente derechos fundamentales de los ciudadanos, porque la Constitución también tiene un orden piramidal, derechos constitucionales básicos, en el cual el primer derecho fundamental de cualquier ser humano es el derecho a la vida, y de ahí se derivan todos el resto de derechos o principios constitucionales que el ciudadano tiene. Entonces, lo que pasa es que no podemos vetar. Tendríamos que entrar a una discusión sobre ese fallo, y la idea es ir al tema Corte de Cuentas. Pero, Mario, pero se va a correr el riesgo. No, es que no estoy hablando de que vamos a elegir a alguien que tiene una afiliación política partidaria. Estoy hablando de que si hay personas que en efecto, por el hecho de que alguien diga, miren, tal partido le prestó servicios para que estuviera de vigilante o de miembro de una junta receptora, por Dios santo, no podés violentar esos derechos solo por ser miembro de una mesa de un evento electoral, sea de diputados y alcaldes o de presidentes. Entonces aquí nadie te va a querer prestar servicio, te va a querer ayudar a fortalecer el sistema democrático, a ser parte del proceso, porque ya va a ser un delito ser parte de una estructura partidaria. Mario, perdón, Milena, ¿comparte Arena ese criterio? Yo quiero decirte que nosotros como Arena somos respetuosos del Estado de Derecho y no somos nosotros como partido político quienes vamos a interpretar lo que dice la Constitución. La Constitución misma dice que hay una sala de lo constitucional que es la encargada de la interpretación, y lo que ordena la sala es de obligatorio cumplimiento. Ante eso nosotros somos respetuosos, aunque hay cosas que no nos gustan, y hay que decirla muy claramente, que no compartimos porque creemos que están algo jaladas de los cabellos, pero bueno, pero como así lo dice, es lo mismo que un diputado que hace una ley, que presenta una ley, que es aprobada, que es sancionada, y que mucha gente puede decir, yo no estoy de acuerdo con esa ley, pero como es ley, se tiene que cumplir. Igualmente una sentencia, y fíjate que la sentencia dice, es imperativo, y cuando habla de imperativo, es que de exigencia, al hablar de imperativo, y cuando habla también de la idoneidad, cuando dice que los magistrados que integren dicha institución, además de poseer la experiencia académica y profesional para ello, no deben estar supeditados a intereses particulares o presiones políticas. A ver, un poquito aquí. Particulares. Norma dijo una cosa que es muy clara. Alguien puede ser no militante de un partido político, pero tener intereses particulares con algún grupo económico, claro, con el grupo religioso. No con podría grupo social. tener eso. Ok, también se va a tomar en cuenta ese tipo de hechos. Se tiene que tomar en cuenta, claro que sí. Ok, voy al corte, vuelvo rápidamente, y creo que tenemos pendiente hablar de la esperada reforma de la Corte de Cuentas. Sé que hay proyectos en la Asamblea y se pensó que este era el momento. El problema es que siempre que hay elección de Corte de Cuentas se habla de la reforma, pero nunca se hacen. A ver si ahora se logra hacer esta reforma, que tengo la impresión que por lo menos hay unanimidad en quitarle esa concentración excesiva que tiene el presidente, esa concentración excesiva de poder que tiene el presidente de la Corte de Cuentas. Ya volvemos. Se ha hablado muchísimo de reformas y parece, digamos, que existiera esa coincidencia en los partidos políticos de quitarle ese poder excesivo que tiene el presidente de la Corte de Cuentas. Tengo entendido que los magistrados casi, digamos, en todo el inicio de los procesos no pueden meterse más que el presidente ordena, el presidente hace, y finalmente, digamos, es un poder demasiado fuerte. Bueno, sí, realmente hay varias propuestas que coinciden en algunos puntos, como las funciones administrativas de la Corte de Cuentas, la importancia de que sean compartidas y no sean ejercicio exclusivo de la presidencia. Esa es una propuesta que no puede atribuírsele que va con dedicatoria a alguien, puesto que fue hecha en tiempo no de elección de Corte de Cuentas.
Nosotros particularmente insistimos en otra, y es que se nos fue, y digo se nos fue porque yo fui diputada en el periodo en el cual se aprobó la ley de Corte de Cuentas, y le dimos una facultad que la Constitución no manda a dársela, como es que su presupuesto no lo puede tocar el Ministerio de Hacienda. Sí. Eso no está en la Constitución más que como prerrogativa para el órgano, para la Corte Suprema de Justicia y para la Asamblea Legislativa. Y ni siquiera para la Asamblea, porque la Asamblea debe consultar, de acuerdo a la Constitución, al presidente de la República si existe la disponibilidad para el financiamiento de su propio presupuesto. Este fue un exceso que tiene su explicación. En el momento en que la ley de Corte de Cuentas surgió, teníamos mucha esperanza puesta en la función de control, en un cambio del control posterior que sustituyera al control previo que se ejerció antes, y creíamos que en aquel momento el Ejecutivo de entonces no tenía mucho interés en la aprobación de la ley, y los que éramos oposición en ese momento dijimos fortalezcamos la Corte de Cuentas y pongamos este artículo. Eso se ha convertido en un problema de inequidad, porque de repente hay empleados que por el estímulo de la compensación por retiro, termina la institución perdiendo cuadros en los cuales ha invertido en su formación, pero como existe a la par un incentivo de indemnización, porque su presupuesto está hecho con esa libertad que no tenemos o no tienen otros, entonces eso creemos que es algo que debe corregirse en una reforma. Igual otros aspectos del ejercicio propio de la auditoría, que ha mostrado que no siempre rigen los mismos criterios, y que es conveniente que la Corte, como todo, establezca parámetros, de modo que cuando auditas a una alcaldía tengas el mismo tipo de criterio para enjuiciarla que cuando auditas a otras dos con el mismo tipo de problema. Pero en la historia podemos encontrar que a veces esto no ocurre, y es importante no solo el profesionalismo de los trabajadores, que fue una de las conquistas que se obtuvo con la aprobación de la ley en el 97, sino que, perdón, en el 95, sino que es importante que además de su profesionalismo, la institución tenga parámetros para aprovechar, porque mira, los auditores de la Corte de Cuentas han hecho cosas muy valiosas. Por ejemplo, todo este proceso de CELENEL, los auditores de Corte de Cuentas participaron en establecer qué aspectos habían sido cumplidos de una ley y cuáles no. Y eso le sirvió a la Fiscalía para determinar una opinión sobre el caso. Y así en otras situaciones muy importantes se ha mostrado que hay recursos profesionales en la Corte de Cuentas que, bien encausados, pueden ayudar a que el control sea realmente efectivo y ayude a prevenir abusos y a aprender buenas prácticas, porque muchos de los errores que se cometen en la administración pública a veces tienen que ver con que el funcionario se ve frente a aprietos y obvia determinadas normas, y al final tiene que responder, al menos administrativamente, por esa violación. Un mejor aprendizaje de todo el estamento público es importante, o sea que una reforma que vaya encaminada a eso, el FMLN la respalda. Mario, ¿tú crees que se puede hacer esta reforma ahora, en este momento, digamos, o dentro de este periodo? No sé si antes, no sé si será posible antes de que se nombre a los nuevos magistrados esta reforma que por lo menos determine mínimamente el cambio de quitándole concentración de poder al presidente. Sí, yo creo que hay dos puntos importantes en los cuales se pueden tomar decisiones políticas de consenso, y uno es como lo planteaba Normita Guevara, quitarle esa autonomía que tiene la Corte de Cuentas con relación a la elaboración de su presupuesto. Ese es un
esa es una facultad que no se la da la Constitución, que se la dejaron los legisladores en 1995 en su ley orgánica. Fue un exceso, obviamente, tal como lo plantea o lo dice de forma puntual. Eso solamente va, pero ellos consultan así con el Ejecutivo. No consulta. Y esa facultad solo la tiene la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Aún la Corte Suprema de Justicia, Suprema de Justicia tiene sus mecanismos, igual que la Asamblea. Y en el caso de la Corte es prácticamente tal como se elabora, así quieren que se le debe de aprobar. De alguna manera en los últimos años hemos estado bajando el monto, pero es una facultad que la Constitución no se lo da. Y dos, que creo que el exceso de poder que tiene el presidente dado en el artículo 7, porque la Corte obviamente desde antes de la nueva ley orgánica que se aprobó en el 95 y posterior a la aprobación del 95, la dejaron presidencialista. Entonces, ese poder absoluto permite abusos, o sea, provoca abusos de autoridad, abuso de poder. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y buscar los acuerdos políticos de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa para tomar que esta institución, ese artículo 7, revertirlo y hacerla colegiada, donde las decisiones en materia de contratación de personal técnico, operativo de la institución o el personal especializado para ejercer las auditorías sea de alguna manera con una decisión colectiva. Los castigos a cualquier miembro de la Corte de Cuentas, sea administrativo o operativo o del área profesional de la auditoría, de la contaduría y la auditoría, sea colegiada la decisión, porque se pueden cometer abusos. La parte que tiene que ver con la elaboración de las normas para el ejercicio de la auditoría gubernamental. La administración de la Corte de Cuentas. La administración. Le podés dejar al presidente la representación legal, le podés dejar algunos aspectos que obviamente no se pueden dejar de forma colegiada, pero las decisiones sobre la selección, contratación de personal debe ser una decisión colegiada para evitar los abusos y evitar el compadrazgo, el amiguismo que obviamente se ha venido desarrollando en los últimos años en la Corte de Cuentas. Digo esto porque creo que cualquier funcionario con especialidad en la contaduría pública que quiera obviamente optar a una plaza de auditor deba ser como lo dice la Constitución, por idoneidad, sí, ¿verdad? Tal como lo dice el 198, competencia notoria, honradez y competencia notoria, pero eso tienen que evaluarla de forma colegiada, para decir, cumple con los requisitos de ley para que pueda entrar a ser parte del ente contralor. Milena, ¿estos criterios los comparte Arena? Yo quiero decirte que nosotros como Arena presentamos una reforma a la Ley de Corte de Cuentas el año pasado, y en la que muy claramente en esa reforma coincidíamos en otra propuesta que había hecho el FMLN en el quitar el presidencialismo de la Corte de Cuentas. Así que yo creo que en ese sentido hay un consenso. Perdón, Mario también presentó. ¿Por qué esto lleva más de un año? Creo que son varios años que Ahora, lleva yo este creo proyecto. que, ¿por qué no se ha logrado si los principales están los votos? O sea, claramente, digamos, si los dos partidos fíjate que porque principales... hay una serie, hemos hecho hasta una matriz de poder ver las diferentes propuestas para hacer todo un estudio de la ley completamente. Pero es complejo. Es complejo, es bastante técnico. Acuérdate que la Corte de Cuentas que fiscaliza la hacienda pública y la ejecución del presupuesto, además de que hace las auditorías financieras, pero también auditorías de gestión. Entonces, yo creo que deberíamos de ponernos de acuerdo en pasar, antes de poder nombrar a los nuevos magistrados, nada más lo que es quitar el presidencialismo y lo que es respetar lo que dice la Constitución,
que el encargado de la Hacienda Pública es el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, y no para que la Corte de Cuentas, para hacer su presupuesto, tenga que ser consultado con el Ministerio de Hacienda. Así que yo creo que si esas dos, que son, diría yo, como medulares, las podríamos pasar antes, daríamos... ¿No le resta independencia a la Corte de Cuentas eso? No le quita independencia y fortalece, diría yo, es un fortalecimiento de la institucionalidad misma de la Corte de Cuentas. Así que creo que eso valdría la pena antes de los nombramientos poder hacer ese esfuerzo que tal vez lo podríamos conversar antes de que lleguemos a una conclusión de los magistrados. Perfecto, vamos a ir al corte para volver con sus comentarios y preguntas. Les adelanto que la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas me tiene lleno de la pregunta, digamos, del año para ello. Va a ser, ¿existe la posibilidad de reelección o no de Rosalío Toches? Está muy preocupado. No podemos decir nada al respecto. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos inmediatamente con Francisco Bonilla para que nos diga que es un amigo televidente esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Señores, buenas noches. Justo con la pregunta que usted finalizaba el bloque anterior, con esa iniciamos de Marco Martínez. Dice, ¿qué opinan sobre la postura del sindicato de la Corte de Cuentas de la República sobre la administración del magistrado Rosalío Toches? Dice Cuti Cornejo, Nacho, pregúnteles por qué siempre eligen para presidentes de la Corte de Cuentas de la República profesionales que no son idóneos para el cargo. Ahí solo deben de haber contadores, les guste o no les guste, dice. Armando Díaz, se va a buscar un candidato idóneo para la transparencia en el país o uno que responda a las necesidades del gobierno o de la oposición. José Ernesto Marín Barahona dice, bueno, ¿y acaso ya no hay más profesionales que cada vez que van a elegir un funcionario de segundo grado siempre son los mismos nombres, como si fuera una rueda de caballos, o es que estos ya están hechos a la medida de los partidos políticos? Carla Cermeño dice que tomen en cuenta a las mujeres, que elijan a una mujer para presidenta o magistrada. Las mujeres son muy capaces. Emilio Monterrey dice, para que la Corte de Cuentas mejore, no solo es de cambiar a magistrados, también tendrían que cambiar a todos los empleados. Dicen de ADEC, no se dejen engañar como hizo Toches. Y Francisco Javier dice, hay personas como Rosalío Toches y Astor Escalante que son protegidos por argollas políticas. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, posición oficial en relación a lo del sindicato. Tengo que preguntárselo. El sindicato o la asociación de empleados lo ha estado pidiendo. Ustedes no pueden decirle a ellos si sí o no. No. En este programa no podemos dar posición. ¿En privado sí? No, ni privado ni público, Nacho. Yo creo que dejemos que la subcomisión siga su trabajo, que lo está haciendo con criterios técnicos adecuados para poder obviamente depurar el listado y lograr de alguna manera darle una propuesta a la comisión política, pero no venir y decirlo públicamente porque no puede violentar derechos. Ok, pero yo creo que es válido que ustedes señalen qué es un impedimento y qué no es un impedimento. Obviamente, me imagino que alguien, y hubo algunos que tenían hasta señalados por delito de soborno, ¿ya? Otros con deudas hacia el fisco. O sea, ¿cómo puede ser, digamos, cierto magistrado una persona que tenga deuda con el fisco, con la hacienda pública? Yo no sé si un caso como el que ha señalado el presidente, del expresidente de Toches, que se ha señalado como que ha maltratado mujeres, según han denunciado empleadas, y ese caso está en la Fiscalía, tanto como en la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Esos no son impedimentos o son impedimentos? ¿Cuáles son los impedimentos? Para que quede un poco más claro. Mira, Nacho, te voy a leer el artículo 196. La Corte de Cuentas de la República, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, se dividirá en una Cámara. Estos funcionarios serán elegidos para un periodo de 3 años. Podrán ser reelegidos y no podrán ser separados de su cargo, sino por causa justa, mediante resolución de la Asamblea Legislativa de la Cámara de Segunda Instancia, nombrará, removerá. Bueno. Lo que quiero decirte es que los criterios constitucionales son simplemente competencia notoria, moralidad.
lo que la comisión trata es de traducir estos requisitos al antecedente profesional y las competencias posibles. Cuando Milena te leía el conjunto de instituciones que han debido investigar sobre cada uno de los profesionales, está volviendo objetivo un criterio subjetivo de la Constitución en el cual la Comisión considera que son parámetros para medir esa competencia y esa notoriedad. De manera que lo que a ti o lo que a alguien le puede parecer que es mejor un contador, a otro le puede parecer que es mejor un abogado, porque va a cumplir parámetros legales. Y si esa persona, como el que acaba de terminar sus funciones de presidente, tiene los dos, que es abogado y es auditor, entonces era lógico que le pareciera a la comisión que antes revisó esto, que tenía las competencias para ser presidente. Por el momento, dentro de estas 50 personas que van en la lista, no hay, digamos, señalamientos legales suficientes para descartar. No hay, de los 50. No, por eso, a eso no hay. Entonces, ¿qué es lo que ahora debemos pasar? Si es que no había quedado claro. Vamos a ver dentro de ellos cuáles tienen mejores atributos dentro de su ejercicio profesional, porque dentro de su ejercicio profesional uno va a ver experiencia laboral, cargos que ha desempeñado, estudios que ha presentado, cursos a los que se ha sometido. Entonces, si algunos van acumulando más de estos atributos, es lógico que a un conjunto o a toda la subcomisión le parezca que de estos 50, 30, 20, como decía Mario, 15, reúnen plenamente las condiciones objetivas como para ostentar. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Y en esto, bueno, alguien viene de, digamos, de estar recomendado por FUSADES, y entonces a mí me puede parecer como que no va a ser independiente porque estará más vinculado. Otro puede venir y dice que está en una institución como FESPAD y no le va a parecer a otro. Ya vienen los criterios de apreciación que cuentan a la hora, o que fue condenado en algún tiempo, fue señalado pero probó. Hay muchos que dicen fue denunciada 1, 2, 3, 8 veces, pero en las 8 veces la Corte Plena dijo esta jueza estaba cumpliendo o este juez estaba cumpliendo con su mandato de ley. O sea, el haber recibido una denuncia no significa que la persona sea acreedora a la falta o delito que se le atribuye. Ese juicio delicado es el que es el cuidado de la dignidad de los profesionales que se someten a estos procesos y que la comisión busca tener. Esto significa que si ustedes no han encontrado en estos 50 personas, algunas de las cuales de los 50 están señaladas o tienen algún tipo de juicio pendiente, significa que para ustedes un juicio pendiente no tiene, o sea, no va a ser significativo. Para elegir a los requisitos del Código Electoral, para decirte algunos, dice tener sentencia ejecutorial. Pero si tiene un proceso en el que no está condenado, simplemente que... Sí, por ejemplo, el caso del exministro de Agricultura, que tiene 9 casos pendientes, pero no está ejecutado. Tú sos el que estás quemando a los profesionales. No, yo estoy solamente diciendo lo que se ha dicho en todos los medios de comunicación. Pero de todas maneras, esa es una conclusión que llega a la subcomisión de que no va a tomar en cuenta, o sea, porque claro, sería juzgar antes de tiempo. Sería condenar. ¿Claro? Acusar puede cualquiera, condenar no. Quiero agregar algo de lo que ha planteado Normita. La Constitución en el 198 desarrolla... Tengo 2 minutos nada más, quiero uno para cada uno. Ok, bueno, entonces... Mario, por favor. En el 198 te desarrolla que la persona que opte al cargo de presidente o magistrado debe tener honradez y competencia notoria. La honradez, si te vas al diccionario, te desarrolla que debe ser de estar relacionada a la actitud con C, ¿verdad? No con P.
Actitud que es digamos, es un principio moral, debe ser ético. ¿Vea? Y la idoneidad está de alguna manera relacionada con la actitud o la capacidad, actitud con P, la capacidad del profesional para desarrollar sus funciones de acuerdo a la profesión, como lo mencionaba Normita, que ha cursado tantos seminarios, maestrías, posgrados, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la pauta para llegar a la conclusión de quién deba adoptar al cargo de presidente o magistrado de la Corte de Cuentas. Yo muy rápidamente quiero decirte que yo me siento satisfecha como presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, el que el 22% de las que hasta ahora están como finalistas, que son 50, son mujeres. Entonces, hay posibilidades desde el momento que hay 11 mujeres que están optando y que cumplen los requisitos. Ahora, yo sí quiero decirte de que lo que ha hablado el sindicato, lo que han hablado trabajadores de la Corte de Cuentas con respecto al anterior presidente, son opiniones que hay que tomar en cuenta. Yo creo que eso lo veremos el día de mañana, porque no podemos dejar a un lado lo que trabajadores de la Corte de Cuentas nos han llegado a exponer en las visitas que han hecho a la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, decirte que yo sí respeto mucho lo que ellos han dicho, porque han habido situaciones lamentables. Y luego decirte que los magistrados tenemos que buscar esa idoneidad, que lo debemos de hacer porque es un puesto que no solamente lo puede desempeñar una persona que no ha tenido la experiencia. Y por eso es que yo leía cuando veía lo de la sentencia, la experiencia académica es importante, porque una auditoría financiera como una auditoría de gestión no la puede leer cualquier profesional. Yo creo que eso es importante de tomarlo en cuenta, y que el día de mañana lo vamos a hacer en la subcomisión. Gracias, Milena. Lástima el tiempo, que siempre se nos va demasiado rápido. Muchas gracias, Norma, por estar esta noche. Nacho, gracias por invitarnos. Gracias, Mario. Muchas gracias, Nacho. Un saludo muy especial a los amigos televidentes que han estado pendientes de este programa, y a los que pues tienen el tiempo para escribirte en los Facebook, en por supuesto, Twitter. también gracias a ellos. Gracias, Milena. Gracias, y un gusto haber estado con Norma y con Mario y con los televidentes. Bueno, estaremos pendientes de cómo termine este trabajo de la subcomisión y lo que elija finalmente el Pleno de la Asamblea Legislativa. Los espero mañana. Mañana estaremos conversando en la noche con el viceministro de Transporte, Nelson García. Hasta mañana, que pasen buenas noches.